texto diario de un cura pederasta que se ha publicado en El País hace pocos días ha destapado una caja muy dolorosa, no solamente de un jesuita que había violado 85, 90, 78, da lo mismo, así haya violado a un niño o niña, es una barbaridad. Bueno, no sé si son 85, 89, pero no solamente es Pica, ¿no es cierto? Al lado de Pica, arriba de Pica, abajo de Pica, hay otros jesuitas, no solamente jesuitas, no solamente en los 70, en los 80, en los 90, ahora, por supuesto que no solamente es Bolivia, porque parece que eso como que preocupa hoy a las autoridades eclesiales, no politicen, no, vamos a mirar el conjunto. Son más de 400.000 víctimas en el mundo entero, muchos casos, muchos escándalos, muchas investigaciones y perdón, pero si no hay un perdón que vaya de la mano con la cárcel, no nos aproximamos a la justicia. Aún así, no hay quien le repare a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese seminarista. Hoy ya mayores. La vida, hoy mayores, claro. Hoy ya mayores. Una vida arrastrando el dolor de haber visto su dignidad mellada. Y un dolor interno que ni un psicólogo, ¿no? A ver, es un caso obviamente mundial, es una crisis, es un mal, es algo que la Iglesia Católica tiene que solucionar, pero hace décadas y décadas, por no irnos más allá, porque estas denuncias salen cuando se puede denunciar. Yo no quiero ni pensar en otros momentos de la historia católica. Pero vamos, está la Iglesia Católica, están presentes en gran parte del planeta, en todo el mundo, hay esta cantidad de víctimas, de casos, de investigaciones y claro, ahora este diario apunta a Bolivia y saca a la luz estos casos, tantos niños, tantos testimonios, la Iglesia que pide no politizar. Y en verdad, qué acto más político que un cura con poder que abusa de quien le tiene fe, le tiene miedo, le tiene cariño. Me parece un escándalo. Creo que al margen de lo que se haga en la Iglesia Católica, yo como ciudadana, ni siquiera soy de un colegio, gracias a Dios no soy de un colegio católico, pero yo como ciudadana no puedo ir a tocar las puertas al padrecito o a la iglesia, me sacan tostando. Al Estado sí, vocero, al Estado sí, porque el Estado tiene que garantizar las condiciones mínimas de protección. Algunas cosas te quisiera decir, Claudia. A ver. Tú no eres de un colegio católico, yo soy de un colegio católico. Salí bachiller de un colegio católico de La Salle de Cochabamba. A mí me desencantaría y me indignaría profundamente que en el colegio católico en el que yo he estudiado se presente un caso de estos. Que una autoridad del Colegio Católico de los Hermanos La Salle, por ejemplo, hubiese encubierto una situación de abuso o de intención de abuso, Claudia. Porque a nosotros nos enseñaban otra cosa. Número uno. Número dos, Claudia, ¿qué es no politicen? ¿Qué significa eso? ¿No hablen? ¿No mencionen esto? Dejen que sean las instancias correspondientes las que vayan a investigar. No hagan ruido. No mencionen. ¿Esto significa politizar para la Iglesia? No, Claudia. Si no conocíamos el diario del religioso Pica, esto no se sabía. Si has tenido ocasión, yo tuve ocasión de leer todo el diario. Y ahí hay un tema. Es aberrante la forma en la cual el religioso iba escogiendo a sus víctimas, abusando de ellas, amenazándolas, manipulándolas. Eso es indignante. Y es menos indignante el hecho de que las autoridades eclesiásticas sabían de esto, porque en el diario él dice cómo va hablando y trasladando su preocupación de esa enfermedad que de manera incontenible él iba desparramando por cada país que estaba. ¿Y las autoridades, Claudia? Ahora hemos conocido esto de Alejandro Mestre, otro
religioso español que llega por los años 80 a Bolivia y que se convierte en secretario general de la Conferencia Episcopal y que realiza abusos sexuales acá en nuestro país. Y la Conferencia Episcopal no sabía. Es tan crítico, Claudia, el hecho de ocultar como el hecho de haber producido el acto de violencia sexual. El hecho de ocultar es absolutamente censurable y absolutamente crítico. Eso indigna también. ¿Y cuántos hechos conoce la Conferencia Episcopal Boliviana respecto de lo que ha sucedido en Bolivia? ¿Cuántos? Y no colaboran. Y no hubiesen colaborado si este escándalo no se hubiese instalado en los países. El Papa Francisco está luchando desde hace tantísimo tiempo contra el tema de los vejámenes sexuales y los abusos sexuales desde la Iglesia. Y el encubrimiento. Y resulta que acá la Conferencia Episcopal nos pide que no politicemos. Ayer nos piden que también los medios de comunicación tienen que comunicar las cosas buenas de la Iglesia. No está en debate ni la historia de la Iglesia, ni la contribución de la Iglesia, ni nuestra fe, ni mucho menos. Está en debate la forma absolutamente terrenal, indolente con la que la dirigencia eclesiástica se mantiene en silencio, un silencio oprobioso, vergonzante respecto de las víctimas. Entonces, quien te guía espiritualmente protege a quien comete un delito, pero además un delito atroz. ¿Cómo es eso, Claudia? ¿Cómo es eso? Y nos dicen que no hay que politizar. Eso ahora, no es aceptable. Las autoridades en la Iglesia Católica también nos han recordado en varias ocasiones que sí se presentó el caso, que sí denunciaron, que sí alejaron a tantos provinciales, algo que por supuesto también hay que de una ciudad a la otra. Hay que aplaudir, o cuando se ha presentado casos, por supuesto, pero respecto de la cantidad de casos en Tarija han enviado a un religioso, que tenía estas denuncias, transferirlo. El religioso Pica habla cómo vuelve a España, cuida a su madre, después de un tiempo retorna nuevamente a Bolivia, sigue con todos los abusos, y la Iglesia lo conocía, las autoridades, Claudia, lo conocían. Hay un sacerdote que viola en España, en Barcelona, a una niña de 8 años y le dan, no sé si 2, 3 años de cárcel. Y llega aquí a El Alto. No conoce la cárcel, lo mandan acá. Es decir, está también en cuestión esto, que desde España, hablemos por lo menos de España, sí se sabía de curas pederastas, esto ya ni siquiera tiene que ver con Bolivia, ¿no? Descubiertos, y nos mandan a América Latina estas personas como si fuéramos un basurero de pederastas, por no hablar de casos que se han dado sobre todo en instituciones donde llegan niños, jóvenes en situaciones de pobreza, quienes tienen menos defensa, indígenas, personas pobres, lo mismo con seminaristas, ¿no es cierto? Provenientes del campo, a quienes el cura le dice, ¿te reviso yo o te revisa el médico?, ¿no? Es decir, ese CD de imágenes, ese CD con las imágenes del religioso con una niña en sus faldas, fotografiando. Entonces ya estamos además en una escala mayor del morbo y del daño producido a un niño. Lo que tú mencionas, Luis To es el religioso que envían a la ciudad del Alto en los años 90, que tenía una sentencia por violación a una niña de 8 años. Y llega a Bolivia y la Conferencia Episcopal, las autoridades, no sabían de esto. No sabían de esto. Claudia, por favor, esto es lo que se está pidiendo. Se va a pedir como gobierno nacional, no solamente expresar nuestra indignación por lo que sucede, sino también 2 cosas. La primera, no van a poder llegar al país libremente los religiosos sin acreditar unos certificados de buena conducta, de antecedentes, número 1. Número 2,
pues pedimos y solicitamos que también la conferencia episcopal, que las autoridades de la cúpula y de la jerarquía religiosa en Bolivia cooperen con las investigaciones que se llevan adelante, con los expedientes, con la información que conozcan, con lo que cursa en sus oficinas, y no guarden este silencio que ha sido la característica durante tantos años para ocultar algo que avergüenza a la Iglesia. Por un lado, nos dan lecciones morales a todos los bolivianos respecto de la democracia, de la política, de la convivencia social, y por otro lado, ellos ocultan sus miserias bajo la alfombra. Eso no es posible todavía, menos aún de quien es el guía espiritual de una parte del pueblo boliviano. Entonces esperamos que ellos tengan una amplia, decidida cooperación con lo que se va y se está investigando. Y que el Estado también cumpla con su deber de protegernos a las y los bolivianos, pero en particular a las niñas y a los niños y a los jóvenes. Yo le decía, yo encantada de la vida de haber estudiado en un colegio laico, garantizo educación laica para mi hijo, pero ¿y qué con tantos niños, niñas que hoy están estudiando en colegios católicos? Por favor, entenderán, miembros de la Iglesia, que es natural que hoy madres y padres digan, ay caray, tal vez mi hijo o mi hija no está tan segura en ese colegio por todos estos antecedentes. El fin de semana yo me encontré con una amiga menor que yo, que estudió en un colegio católico, y me dijo, yo estuve en un retiro espiritual con Pica, y a mí me dio ¿qué cara habré puesto? Tenemos que entender el sentimiento de angustia de hoy, papás y mamás que necesitan tener una garantía, no sé si de la Iglesia, pero sí del Estado. Fíjate tú sobre esto, Claudia. Y de un ministro de Justicia, Iván Lima, que no ponga en duda la cantidad de víctimas. Ya se ha recibido una carta abierta, la hemos leído acá, de una asociación de investigación que sigue estos casos en el mundo, que está inquieto, por lo menos están inquietos por estas declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, que pone en duda cuando Pica dice 85, hice daño a mucha gente, punto, 85, punto, demasiada, punto, es decir, y ponemos en duda eso. Creo que en el gobierno también necesitamos... La voz oficial, la postura, Claudia, de lo que el gobierno piensa y va a obrar respecto de este tema, la ha expresado la ministra Marianela, la ha expresado también la vocería. Esa es la voz oficial. Acá no hay duda de esto. Acá no hay duda de esto. Número uno. Pueden haber algunas apreciaciones, si se quieren, personales. Solo que el ministro va a estar en la Comisión de la Verdad. Pero acá no hay duda, y nosotros vamos a encargarnos de que se lleve adelante lo que el Estado está señalando, que ha sido, como te digo, ya expresado, porque también esta es la preocupación del presidente. Esta es la preocupación del presidente. Se refleja lo que el presidente está pensando. El resto puede entenderse como una opinión, si se quiere, ya de orden más personal. Número uno. Número dos, tú señalas y dices, no sé, me encuentro con una amiga este fin de semana y dice, estuve en un retiro con el padre Pica. Y vaya a saber Dios solamente qué ocurrió también en aquel momento. Y ahí el Estado no tiene información como para intervenir aquello. Pero con ello lo que te quiero decir es que necesitamos también desde el Estado construir unas formas que nos permitan a nosotros supervigilar lo que está ocurriendo en estos espacios, de colegios, de entidades religiosas, porque esto está demasiado difundido como mala práctica, peligrosamente difundido, Claudia. Y en ese sentido, no podemos seguir creyendo que una persona que sufrió una vejación hace 20, 25, 30 años, pues el resto de su vida la pasó ya entretenido porque superó aquello. No, hay secuelas.
Claudia, hay secuelas, hay traumas, y además hay dignidades vulneradas. Entonces el Estado también tiene que construir unas formas y unos mecanismos de supervisión y de supervigilar esto, porque nos está haciendo daño. Estuvimos en un diálogo acá con un católico, un intelectual ligado a la Iglesia Católica, el señor Eichmann, que nos ponía sobre la mesa, Andrés Eichmann, sí, datos interesantes, porque nos decía la sociedad está enferma, y tiene razón Andrés, y también nos decía que la cantidad de casos de pederastia, de violaciones por fuera de la iglesia es enorme. Tiene razón. Sí. Nos recordaba que los casos de violencia contra los más débiles en la sociedad, mujeres, niñas, niños, adolescentes, se dan casos de violencia que se dan en las cuatro paredes, entre las cuatro paredes de la casa. Tiene razón. Pero al mismo tiempo yo le decía, estos casos, no sé qué porcentaje ocuparán, los casos solamente de abuso sexual, de violación dentro de la Iglesia Católica. Puede ser un 1, un 2, un 5, un 6, no lo sé, pero son pues las alas que tenían que protegernos, ¿no es cierto? Ahí está el tema, esa es la cuestión. Tú llegas con una confianza diferenciada, casi natural, a quien es un guía espiritual. Tú llegas a esa persona te decía, con estas confianzas que no son las mismas que puedas llevar a un celador de colegio, no son las mismas. Entonces, el hecho de que dócilmente, con toda la expresión mayor de confianza, entregas el cuidado de tu hijo, de tu hija, y esta persona obra de esta manera, aprovechando, uno, la confianza, dos, su situación, tres, su poder y su fuerza, su situación de privilegio. Y encima conocemos que instrumentalizan, manipulan al niño para que no, o a la niña, para que no diga absolutamente nada y no traslade su preocupación a los padres. Y cuando los padres se enteran, ya manipula la organización, la institución, para que eso no se traslade a la justicia. Vaya, qué situación. Entonces, tienen ahí una responsabilidad, no digo ni mayor ni peor en términos legales, pero en términos morales, absolutamente mayor. Y en términos espirituales, todavía más grande.